Presentación al país. Caso Venezuela y Constituyente. Ponente, Dr. Luis Manuel Aguana. Diagnóstico del país. Venezuela ha sido tierra fértil de quienes se aprovecharon de años de olvido de la pobreza de gran parte de su población, en el medio del mayor milagro que la naturaleza le concedió, su riqueza petrolera. Así, el comunismo internacional encontró raíces donde germinar una impronta de odio entre quienes nunca nos habíamos odiado, y de la mano de un caudillo que hábilmente polarizó nuestra sociedad para controlarla y permanecer en el poder. El caudillo murió, pero sus herederos han continuado con su labor de destrucción, la cual no cesa hasta nuestros días. En una sociedad enferma de corrupción como la nuestra, el comunismo del Foro de Sao Paulo, aliado del narcotráfico y factores del terrorismo internacional, lograron utilizar a Venezuela como plataforma de lanzamiento en Latinoamérica y como uno de los principales centros de operaciones de tráfico de droga del continente y movilización de recursos para el terrorismo. Nuestras Fuerzas Armadas han sido penetradas y sometidas al control de estos factores y son la herramienta fundamental del régimen no solo para continuar con este tráfico internacional de la droga, sino para mantener a la población sojuzgada y sometida. Manifestantes asesinados, presos políticos, escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación, cierre y compra de medios de comunicación con dinero ilícitos producto de la corrupción y el narcotráfico del gobierno, no es más que la muestra que la enfermedad ha avanzado a pasos agigantados y ya ha hecho metástasis en países hermanos. ¿A qué nos enfrentamos? Enfrentamos un país inviable con un gobierno decidido a que todos seamos pobres, violando nuestros derechos humanos para eternizarse en el poder. Esto es, ya nos encontramos siendo una mala réplica de la Cuba castrista. Si a eso añadimos que en Venezuela no ha existido nunca un equilibrio básico entre los poderes públicos, con la Constitución de 1999 que concentró escandalosamente el poder en el presidente, trayendo como consecuencia más subdesarrollo y pobreza, y últimamente destrucción institucional del Estado y éxodo masivo de la población. No hemos podido evitar que quienes controlan ese poder definido en el pacto fundamental corrompan el resto de los poderes, y a las pruebas me remito. Un poder electoral corrupto y subrogado al régimen no nos ha permitido salir pacíficamente de esta grave situación. ¿Cómo hemos enfrentado esta situación? La manera histórica en que la oposición política ha enfrentado el autoritarismo de quienes llegaron al poder por la vía democrática en 1998 ha sido insistir en la vía electoral para cambiar el gobierno. Pero el régimen no solo modificó la Constitución por la vía legislativa, permitiendo la reelección indefinida de cargos públicos, y especialmente el del presidente de la República, sino que realizó profundas modificaciones estructurales en el sistema electoral venezolano, instrumentando el llamado voto electrónico, pieza clave en su permanencia del poder. La demanda interpuesta por Smartmatic, corporación que manejó las elecciones en Venezuela, le informó al mundo que el régimen emprendió una campaña de persecución contra esa compañía que incluyó hostigamiento y amenazas contra empleados para, y cito, forzar a Smartmatic a avalar y certificar resultados electorales falsos y volúmenes de participación inexactos, en una clara alusión a los fraudes electorales continuos ocurridos desde el año 2004. Años de protestas y muertes en las calles desde el año 2002 son la prueba más clara de que la sociedad civil venezolana lo ha intentado todo sin violencia para salir del régimen de una manera pacífica. Sin embargo, errores monumentales de la oposición política y su clara corrupción y colaboracionismo han impedido la evolución positiva de la situación. La comunidad internacional ha insistido en el diálogo y los acuerdos políticos como única solución, que han sido repetidamente violados por el régimen. ¿Existe polarización en Venezuela en la actualidad? En este momento se podría decir que en Venezuela estamos polarizados después de toda la tragedia de 23 años de socialismo. Mi respuesta es un contundente no. De acuerdo a la reciente encuesta CATI de Mega Análisis, realizada del 23 de septiembre al 8 de octubre de 2023, el mes pasado, el 78,7% de los venezolanos rechazan a Nicolás Maduro Moro y al chavismo en una elección presidencial. Estos niveles de rechazo no habían sido vistos antes. Nos ha unificado el antisocialismo. La mayoría de los venezolanos rechazamos de una manera contundente el experimento socialista de esta corporación criminal que en mala hora llegó al gobierno con Hugo Chávez Frías a la cabeza y que aún sigue delinquiendo en Venezuela
2,3 millones de venezolanos, en una clara mayoría de 92,35%, expresamos en las primarias opositoras nuestro respaldo contundente a un cambio en la conducción política del país, de las manos de María Corina Machado, centro derecha, apostando por la salida del socialista Nicolás Maduro Moro para comenzar de inmediato a exigir condiciones para unas elecciones libres, justas y verificables. ¿Qué creemos que vaya a funcionar? La reacción de rechazo inmediato del régimen de Maduro a la victoria de María Corina Machado, no solo al mantener firme su inhabilitación, sino al desconocer las primarias de la oposición y persiguiendo judicialmente a sus organizadores, violando abiertamente el nuevo acuerdo firmado en Barbados con la oposición pocos días antes del proceso de primaria, es un claro indicador de que vamos en la dirección correcta. Maduro no se quiere medir electoralmente porque sabe que su derrota es segura, por lo que la respuesta de la comunidad internacional no se hará esperar. Pero no solo la victoria electoral de María Corina Machado será suficiente para devolver la estabilidad a Venezuela, será necesaria la convocatoria inmediata del Poder Constituyente como la mejor garantía de la estabilidad política de un nuevo gobierno, ya que solo una Asamblea Nacional Constituyente podría dar la participación en la reconstrucción del país a los venezolanos que aún creen en la fantasía del socialismo del siglo XXI en su justa proporción y que no forman parte del régimen criminal que azota a Venezuela. Esa asamblea podría impedir las muy posibles trabas indebidas del resto de los poderes públicos controlados por el actual régimen al desempeño del Poder Ejecutivo durante un difícil periodo de la transición política hasta la promulgación de una nueva constitución. Al darle participación a todo el espectro político venezolano, le daríamos un mensaje al mundo de que todos los venezolanos pueden participar abierta y pacíficamente en la construcción de una nueva Venezuela donde quepamos todos.